Eclesiastés 9:2. Entonces, recuerden que estamos viendo aquí en Eclesiastés 9:1 al 10:1 4 consejos para ayudarte a ser un cónyuge sabio. Ya vimos el primero en el versículo 1, reconoce lo limitado que estás. En segundo lugar, veamos, disfruta de la vida a la luz de la muerte. Versículos 2 al 10, leímos hace un momento ahí el versículo 3, 2 al 3. Vamos al 2 de nuevo para que recordemos qué está diciendo el texto y sigamos aquí cómo el Espíritu Santo desarrolla esta idea. Dice el 9:2, todo acontece de la misma manera a todos. Vean la repetición de esa frase. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. La idea es que a todos les pasa lo mismo, nadie se escapa. ¿A qué se refiere? Dijimos que es a la muerte, por lo que dice el 3, pero veamos a detalle el versículo 3. Este mal, y dijimos que este mal se refiere a el mismo suceso del versículo 2. Este mal, vean el 3, hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Esa frase debajo del sol se refiere a la vida aquí en la tierra en Eclesiastés. La vida aquí en la tierra. Y dice así el 3, entonces, este mal, refiriéndose al mismo suceso del 2, hay entre todo lo que se hace debajo del sol, la vida aquí en la tierra, y repite, vean en el 3, que un mismo suceso acontece a todos. Vean ahí al final del 3 cuál es el suceso, pero antes de entrar ahí al suceso, aquí Salomón mete una frase, una verdad muy importante. Esto lo vemos en la siguiente frase del 3, vean el 3 de nuevo. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y escuchen esto en el 3, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Una pausa ahí. El corazón en la Biblia, recuerden, se refiere a los pensamientos, a la voluntad, a los sentimientos. Los motivos también pueden estar incluidos ahí. Dice el 3, vean el énfasis doble realmente. También que el corazón de los hijos de los hombres, y esto es universal, vean, de los hijos de los hombres, todos, nadie se escapa de esto. Y aquí vean la idea que se enfatiza desde el punto de vista de que a todos les pasa lo mismo, así como en el 2, de la misma manera a todos, un mismo suceso. En el 3, un mismo suceso acontece a todos, ya vimos que es la muerte al final del 3. Pero de la misma manera 3, también que al corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Esta, hermanos, es una afirmación de la maldad humana. Lo más profundo del ser humano, que es el corazón, de nuevo, está, dice el 3, lleno de mal y de, dice el 3, de insensatez. Se puede traducir, la idea es torpeza, y durante su vida. Esta es una afirmación de lo que en teología se usa la frase, ustedes la conocen, la frase depravación total. Depravación total es la frase teológica que describe cómo el pecado ha afectado al ser humano. Y la depravación total, en resumen, es una doctrina que se enseña en la Biblia. Es una manera, cuando usamos la frase depravación total no está en la Biblia, pero es una manera de resumir, explicar lo que la Biblia enseña acerca de la pecaminosidad humana. Y esto significa dos cosas. Una, que el pecado ha afectado toda parte de nuestro ser. No hay parte del ser humano que no sea afectada por el pecado. Y número dos, que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios en la salvación. No hay nada que podamos hacer para hacernos acreedores, hacernos merecedores de la salvación. Esa es la idea de depravación total. ¿Por qué? Porque, versículo 3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Entonces, aquí el versículo 3, en esta frase,
afirma que la vida del ser humano sin Dios se caracteriza por pecado, pero no solo pecado exterior, sino también pecado interior. ¿Se dan cuenta? Por eso dice de nuevo el 3, el énfasis, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón. Vean que va a la médula. Esto desmoronaría a los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos? El Señor lo dijo en Mateo 23, eran expertos, eran actores expertos. Y por eso, recuerdan, en Mateo 23, les dijo ahí el Señor, Mateo 23, 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esto es, son como tumbas pintadas, limpias, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa es una gran ilustración perfecta de la religión falsa, de un fariseo. ¿Cómo es? Por fuera se puede ver muy moral, por dentro lleno de pecado. Y así eran los fariseos, llenos de avaricia, llenos de maldad, llenos de pensamientos, motivos pecaminosos. Se presentaban como muy puros, pero el Señor conoce la realidad. Puedes verte por fuera muy puro, pero por dentro, si el Señor no ha cambiado tu corazón, no vas a tener deseo, interés por agradar al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Eso es santidad genuina. Incluso como cristianos todavía luchamos con el pecado a nivel interior, continuamente con deseos, motivos, pensamientos pecaminosos, pero ahí estamos librando la batalla. Sabemos que es en el corazón. Claro, estamos también por fuera buscando ser fieles al Señor, pero en términos bíblicos lo de afuera debe ser respaldado por lo de adentro. Lo de afuera debe ser el resultado de lo de adentro. Eso es el tipo de obediencia que agrada al Señor. Por eso es tan importante enseñarle esto a nuestros hijos, una aplicación para los padres, porque como ustedes saben, como padres cristianos es fácil crear fariseos. Es fácil crear a niños que se comporten como soldados y por dentro odian a Dios, están llenos de avaricia, llenos de enojo, llenos de amargura, están muertos espiritualmente. ¿No es cierto? Y por eso ahí una sugerencia de aplicación, cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando todavía son pequeños, ya quizás no son tan pequeños, los disciplinas, obvio, ya no de manera corporal, a lo mejor ya les quitas el celular y les duele más que cuando les dabas con vara cuando tenían 3 años, cuando tienes 15 y les quitas el celular, ¿no? Pero la idea es que, por ejemplo, cuando los disciplinas es un recordatorio de que, mira, tú puedes conformarte externamente y debes conformarte externamente, hijo, es parte de obedecer, pero al final delante de Dios me puedes obedecer e internamente ser un rebelde y odiarme, y eso a los ojos de Dios es igual de malo que si me pegaras, porque Dios te manda honrar a tu padre y a tu madre. Y la única manera en la que puedes cambiar eso es que Cristo te cambie. Necesitas venir al Señor en arrepentimiento y fe, hijo. Necesitas clamar a Él para que Él cambie tus deseos, tu corazón, te dé un nuevo corazón, que es una manera de decir que te quite el corazón de piedra y te ponga uno de carne. ¿Recuerdan? Esa es una analogía ahí en Ezequiel, en Jeremías, el quitar el corazón de carne, hablando del nuevo pacto, y quitar el corazón de piedra y meter el corazón de carne quiere decir darle vida a un muerto espiritual, regenerarlo, que el Espíritu nos haga nacer de nuevo. A eso se refiere esa analogía. Entonces, eso es parte de instruir a nuestros hijos, es parte de recordar nosotros como padres que nuestros hijos, hermanos, aunque nos duele en el alma, versículo 3 se aplica a nuestros hijos y a nosotros y a todo ser humano, desde Adán y Eva. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, incluyendo a nuestros hijos que se ven hermosos y los amamos. ¿Por qué? Versículo 3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar esto. Apunta, hermanos, una aplicación para nosotros como padres. Esto nos recuerda la necesidad más grande que tienen nuestros hijos. La necesidad más grande que tienen nuestros hijos y nuestros nietos, si eres abuelo, es nacer de nuevo.
no es salud, no es un buen trabajo, no es un buen patrimonio, no es tener una carrera, no. Lo que más necesitan es un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 9:3, su corazón está lleno de mal y de insensatez, de torpeza, porque no conocen a Dios. Porque desde la concepción, Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque, de nuevo, por naturaleza estamos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Entonces, hermanos, esto es lo que más necesitan nuestros hijos. No lo olvidemos. Es fácil olvidarlo en el mundo en el que vivimos. Y digo, no importa si hubiéramos vivido en la Roma del primer siglo, tendríamos las mismas luchas en términos de que debido a que todavía vivimos en este cuerpo de carne con tendencias al pecado y el mundo que nos rodea, la manera de pensar no cristiana que obviamente va en contra de la Biblia y encaja, alimenta nuestros deseos pecaminosos, hace que sea fácil olvidar lo que más necesitan nuestros hijos. Y nos deslumbra y nos engaña, nos dejamos ser engañados por las mentiras del mundo de que lo que más necesitan tus hijos es salud, una vida cómoda, un cónyuge con un apellido correcto para que tengan el futuro asegurado. No, hermanos, eso no es lo que más necesitan nuestros hijos. Recuerdan, en términos del Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y qué? Perdiere su alma. Esa es otra manera de decirlo. Piénsalo. ¿De qué te sirve si tu hijo llegara a ser, o tu hija, el más guapo, la más guapa, el más famoso, el más adinerado, se casara con el más guapo, el más responsable y tuviera todo el dinero que pudiera tener, comiera, viajara, conociera lo mejor de la vida, tuviera las mejores relaciones, viviera en los lugares más codiciados, viviera 100 años y muere sin Cristo? ¿De qué le sirvió todo eso? De nada. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 9:3, su corazón está lleno de mal. Y si no conoce a Cristo, va a recibir lo que Dios le debe, lo que merece por su pecado, que es la muerte eterna en el infierno. Eso es lo que más importa, hermanos. Eso es lo que más importa. Entonces, tenemos que recordar esto. No estamos diciendo que esas otras cosas que mencionamos están mal. Dios las puede usar, Dios las concede de acuerdo a su discreción soberana, en su gracia común, conforme a sus propósitos eternos. Las usa incluso muchas veces en un corazón rendido a Él como herramientas, instrumentos de adoración a Él para extender su reino. Pero no olvidemos esto. Esto es lo que más necesitan nuestros hijos. Esto es por lo que debemos orar en primer lugar por nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que el Señor quiera traer a través de la familia que nos ha dado. Entonces, no olvidemos esto, no olvidemos que incluso nosotros, nuestros hijos, podemos refrenarnos de ciertos pecados, pero nuestro interior está lleno de maldad. Esto es muy importante y esto en términos de santificación aplicado a nosotros. Recordemos, hermanos, la lucha contra el pecado, ya salvos. Santiago 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su deseo pecaminoso, es atraído y seducido. El pecado, según Santiago 1, es un proceso. Es un proceso. Recuerdan, ahí está en Santiago 1. Santiago 1:14 y luego 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí presenta la tentación y el consumar la tentación como la gestación. ¿Cómo es la gestación? Bueno, por diseño de Dios, hablando de un ser humano, no nace un ser humano al otro día de concebido. Hay un periodo de gestación normalmente de 9 meses. Así es el pecado. No que tarda 9 meses en gestarse el pecado, pero el punto es que cuando pecamos, hermanos, es porque ese es el final de un proceso de tentación. Es la culminación de un proceso de gestación de la tentación.
Y esto nos recuerda otra vez, hermanos, que el problema está, la batalla está en nuestro corazón. 3, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Esta es una implicación, estamos aquí extrayendo una implicación práctica de esta sección en este sentido. Cuando yo soy soberbio con mi esposa, cuando yo soy desconsiderado, y tristemente pasa con mucha frecuencia, pasa a diario prácticamente, a un grado u otro. El problema cuando yo le hablo mal a mi esposa, claro, está mal que sea áspero, que sea déspota, por supuesto. Pero para que yo cambie eso, tengo que cambiar mi manera de pensar, mi corazón. Porque ese es Santiago 1, ese es el proceso bíblico de cambio. Necesito empezar en el corazón. No es nada más dejar de hablarle así, sino así como nuestros hijos, para evangelizarlos. Hijo, le pegaste a tu hermano, ¿por qué? No es nada más ya no le pegues a tu hermano. Sí, correcto, no tiene que pegarle al hermano. Pero ¿por qué? Porque por envidia. Entonces no solo debe el hijo dejar de pegarle a su hermano, sino tiene que aprender por qué no debe tener envidia de su hermano. Y es lo mismo nosotros como adultos, hermanos. Recordemos, como alguien dijo, nuestros hijos son versiones en miniatura de nosotros. Pecan igual que nosotros, nada más que nosotros somos más hábiles, ya tenemos más experiencia en pecar, más años de pecar, y ya sabemos cómo disfrazarlo mejor, cómo controlarlo, ¿no? Ellos no, ellos si tuvieran nuestra fuerza, nos matarían. Un bebé, ¿no es cierto? Un bebito ahí o un niño haciendo un berrinche a los 2 años, si tuviera el tamaño de un adulto, mata a los papás. ¿No es cierto? Fuera de control. Pero por la gracia de Dios, en su gracia común no es así, ¿no? Claro, llegan a haber asesinos a ese nivel y otros que terminan muertos o matando a otros o en la cárcel, ¿no? Terminan actuando como niños, fuera de control. Pero el punto es este, hermanos, no olvidemos que el problema de nuestro pecado, que obviamente afecta a nuestros matrimonios, llámese malas decisiones. No es solo, por ejemplo, si yo tomo una mala decisión con el dinero, como lo he hecho muchas veces, y quizás compro un coche más caro del que debía pagar, aunque mi esposa me sugirió que no lo hiciera. No, sí, claro, está bien, ¿sabes qué? Sí, la regué, no debo hacerlo, perdón, no fue lo más sabio, correcto. No solo ya no debo gastar, sino ¿qué me llevó a comprar un carro que quizás era mucho para nuestro presupuesto y está afectando la relación con mi esposa? ¿Se dan cuenta? Porque eso me va a ayudar a cambiar. No es solo, bueno, ya no lo voy a hacer, mi amor. Bueno, gracias, perdón. Sino que, avaricia, quiero traer un mejor carro, quiero verme como el otro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es porque el corazón, los motivos, los deseos, los pensamientos. Esto, hermanos, apliquémonoslo por la gracia de Dios a nosotros y a nuestros hijos, porque esta es la manera bíblica, esto apunta al cambio, a la santificación, a la manera, al proceso en el que Dios ha establecido que vayamos cambiando. No es solo quitarnos el acto, sino 9.3, el corazón está lleno de males, deseos, pensamientos, motivos. Tú, hermana, si otra vez saturaste la tarjeta de crédito con zapatos y vestidos, es lo mismo que el carro. ¿Por qué? No es nada más, oye, perdóname, mi amor, lo hice. Está bien, debes perdonarle, hermana, y ayudar a esposo. Perdona a tu esposa porque hizo eso también, te pido perdón, lo que sea. Está bien, pero hay que ir atrás de eso. A ver, mi amor, ¿por qué ese vestido otra vez? ¿Por qué gastaste tanto? ¿No? ¿Por qué? A lo mejor es porque ella no está satisfecha con lo que tiene. Puede ser una falta de contentamiento. O podría ser incluso que tú no le estás cuidando como debes. Y es una manera de llamar la atención a ti. Se siente descuidada y piensa que de esa manera se va a ver mejor porque no la pelas. No la pelas, compadre, y la pobre mujer está haciendo lo que puede por llamar la atención o por ayudarte a que no estés pensando en otra mujer porque te ve muy distraído y está tratando ahí de hacer lo que puede por cuidarse. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esto, una implicación más práctica, ya llevamos como 10 implicaciones de una, otra, pero tratando aquí de ayudarlos.
necesitamos hablar, ser humildes, cómo nos cuesta, que el Señor nos ayude, pero tener la humildad por la gracia de Dios de decir, sí, mira, estuvo mal que hice esto y además estuvo mal porque hice esto por esto, vas a la raíz. Y lo mismo con tus hijos. No solo deja de hacer esto, no solo quita el acto externo, no solo ya no hagas este acto, sino ¿qué llevó a ese acto? Motivo, deseo. Ahora, regresando aquí al texto, entonces, la vida del ser humano sin Dios se caracteriza por pecado, pecado en su interior, y de nuevo ya lo dijimos, puede refrenarse de ciertos pecados a nivel exterior, pero según el texto aquí, 9.3, su interior está lleno de maldad, y después vean la conexión con la última frase en el 3. Después de una vida de maldad, porque vean el texto de nuevo en el 9.3, dice así el 9.3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y vean cómo termina esta vida llena de maldad con lo que merece su pecado al final del 3. Y después de esto, ¿qué es esto? Después de, ahí en el 9.3, de tener un corazón lleno de mal y de insensatez toda su vida, después de esto, se van a los muertos. ¿Ven ustedes la perfección de la palabra de Dios? Aquí vemos dos verdades universales. Ya mencionamos una, todo ser humano es pecador. Y dos, todo ser humano muere. Como norma, si te llaman Norma, hermana, no estamos hablando de ti. Esta es la norma general. Vamos a explicar esto. Es prácticamente Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Esta es la norma. Ningún ser humano, hablando en términos generales, vamos a explicar en un momento excepciones, como norma, hablando de manera general, ningún ser humano se escapa de estas dos realidades. Eres un pecador que va a morir. No importa quién seas, no importa tu apellido, no importa de qué familia vengas, no importa dónde o cuándo hayas nacido, no importa quiénes sean tus padres, no importa si tienes dinero o no, no importa si eres físicamente atractivo o no, no importa si tienes salud o no, no importa cuánta preparación académica tengas o no tengas, no importa cuánto hayas viajado, cuánto conozcas del mundo o cómo vivas, no importa si te gusta o no, si estás de acuerdo o no. Eclesiastés 9:3 afirma que tú junto con todos nosotros, todo ser humano que ha vivido desde Génesis 3, es un pecador que va a morir. Y puedes tratar de justificarlo, puedes tratar de redefinirlo, puedes tratar de ignorarlo o incluso puedes tratar de rechazarlo, pero no puedes negar estas dos realidades de que todo ser humano es un pecador que va a morir. Aclaración. Dijimos que esto es una generalización. El único que se escapa de estas dos realidades, el único humano que se escapa de estas dos realidades es el Dios hombre, el amado Señor Jesucristo. Recuerden, la concepción virginal de nuestro Señor garantizó que no tuviera una naturaleza de pecado. Él jamás ha pecado, jamás pecará. Él venció la muerte mediante la resurrección, murió porque pagó el castigo del pecado a favor de los que creemos en Él. Recuerden, 1 de Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Recuerden, 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
Y versículo 24, 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, como alguien dijo, en la cruz Dios trató a Cristo como si hubiera cometido todos los pecados de los que creemos en Él, y a los que creemos en Él nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Esta es la maravilla de la salvación, o una de las verdades maravillosas de la salvación. Pero de nuevo, la norma es que a todo ser humano le afecta el pecado y le afecta la muerte. Esa es la norma. Entonces, Eclesiastés 9:3 dice, todos morimos porque todos somos pecadores. Y hermanos, es la misma idea. De nuevo, esta es la norma. Lo reitera, recuerdan Romanos 5:12, ese texto que muchas veces usamos, por ejemplo, para evangelizar. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es una verdad tan útil para evangelizar. Cuando alguien te dice que no cree en el pecado, pregúntale, ¿dónde está tu bisabuelo, tu tatarabuelo? Está muerto. ¿Por qué murió? La Biblia dice que es por el pecado. ¿Existe la muerte? Por el pecado. De acuerdo con la Biblia, esa es la razón por la que existe la muerte, porque existe el pecado. Entonces, la norma es que toda persona muera físicamente porque toda persona es pecadora fuera del Señor Jesucristo. La excepción son unos cuantos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, claro, murió y resucitó, pero incluso en el pasado hubieron, hasta ahora en la historia han habido 2 hombres que no murieron físicamente, aunque fueron pecadores, pero fueron pecadores redimidos. ¿Recuerdan el primero en Génesis? Enoc. Enoc, según Génesis 5:24, Dios llevó al cielo antes de que muriera físicamente. Ahí en Génesis 5:24 lo dice. Y un segundo hombre, ¿recuerdan quién? Elías, correcto. Elías también Dios lo llevó al cielo sin que muriera físicamente, según Primero de Reyes 2, versículos 1 al 12. Y en el futuro el Señor también va a llevar a otro grupo de creyentes, igual que llevó a Elías y Enoc, en el rapto, en el arrebatamiento. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Podríamos ser nosotros. Por eso Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, luego los que vivimos, porque era inminente. Él estaba convencido que el rapto podía suceder en cualquier momento y esa es la realidad. Para cualquier generación de cristianos que esté viva sobre la tierra, el rapto puede ser el medio que Dios los lleve al cielo sin que mueran físicamente. Ahora recuerden, todo cristiano va a participar del rapto. Incluso nos dice ahí 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, los que ya murieron en Cristo, cuando el Señor regrese, ellos van a recibir sus cuerpos de resurrección en ese momento, los que ya murieron en Cristo, y después nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos, y en ese momento el Señor cambiará, transformará este cuerpo de corrupción en un cuerpo de incorrupción, de incorruptible. 1 Corintios 15 también habla del rapto, recuerdan allá al final de 1 Corintios 15. Entonces, podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros. Entonces, esos creyentes que estén, esos cristianos que estén vivos físicamente en el momento del rapto, no van a enfrentar la muerte física, pero estas son excepciones, como Enoc y Elías. Y por cierto, si te cuesta trabajo creer en el rapto, ve Enoc y Elías. Ellos fueron arrebatados. Es lo que va a pasar prácticamente con los creyentes. Físicamente vivos, el Señor nos va a llevar a la gloria. Y también, hermanos, creemos que hay otro grupo de creyentes que no va a morir, y de nuevo esto no lo presenta la Biblia de manera clara, pero creemos que esta es la implicación del juicio de las ovejas y los cabritos. Recuerdan en Mateo 25, 31 al 46, esos creyentes que van a estar vivos físicamente cuando el Señor regrese en su segunda venida. Recuerden, ¿cuándo va a pasar eso?
En cualquier momento viene el arrebatamiento. Después viene la tribulación de 7 años. Y recuerden Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias ahí en Asia. Y luego en Apocalipsis 4 vemos a los ancianos, 4 y 5, representando a la iglesia. Y a partir de Apocalipsis 4 ya no se vuelve a mencionar a la iglesia, porque creemos que está representada ahí en Apocalipsis 4 y 5 por los ancianos, ya está en el cielo, arrebatada. Y vienen los 7 años de tribulación sobre el mundo que están por venir en el futuro. Recuerdan los juicios de los sellos, las trompetas, las copas. Y luego regresamos con el Señor en Apocalipsis 19. Y ahí ya cuando regresa, antes de establecer su reino milenial, aquí en la tierra, Apocalipsis 20, ahí viene el juicio de las ovejas y los cabritos de Mateo 25. Creemos ahí que las ovejas, los creyentes que hayan sobrevivido a la tribulación, cuando entren al reino milenial, creemos que ahí el Señor les va a dar un cuerpo de resurrección. Ahora, eso es lo que creemos. Quizás otra posibilidad es que entran con cuerpos, corrijo aquí, entran con cuerpos no glorificados, aclaro, porque se van a reproducir y de sus hijos y descendientes van a ver al final del milenio a aquellos incrédulos que rechacen al Señor y sigan a Satanás. ¿Se acuerdan? Bueno, no se preocupen, hermanos, ahí nos desviamos un poco. Pero el caso es que va a haber excepciones y el hecho de que mueran todos, pero versículo 3, todo ser humano es un pecador que va a morir, esa es la norma. A pesar de que, y perdón hermanos, ahí los confundí un poco con ese punto, olviden lo último ahí de la implicación de que van a recibir cuerpos de resurrección, olvídenlo. Versículo 3, los cuerpos de resurrección, los sobrevivientes de la tribulación, creyentes. Versículo 3, a pesar de que el versículo 3 dice, todo ser humano es un pecador que va a morir, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Por qué dijo esto? Bueno, un perro en esa época era como para nosotros hoy día una rata de coladera. Eran considerados animales de carroña. Eran considerados como un animal sucio, despreciable. Incluso por eso ven que los judíos llamaban a los gentiles perros. Era un término despectivo. Pero, versículo 4, un león era considerado honorable, fuerte. Entonces, aquí el versículo 4 dice, mira, es mejor un despreciable perro vivo que un honorable león que está muerto. ¿Por qué? Porque la idea aquí del versículo es preferible estar vivo que muerto. De nuevo, desde el punto de vista que está escribiendo aquí Eclesiastés, porque recuerden, para el cristiano, Filipenses 1, es mejor estar ¿con quién? Con Cristo. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero en Eclesiastés 9 está hablando, recuerden, desde el punto de vista del versículo 3, de la vida debajo del sol, la vida aquí en la tierra, desde el punto de vista de disfrutar de la vida, desde ese punto de vista, como lo vemos en el versículo 9 en un momento, desde el punto de vista de disfrutar de la vida física es mejor estar vivo, aunque seas un perro. Esa es la idea del versículo 4. Desde el punto de vista humano, digamos, temporal. Y ahora nos lo explica en el 5. ¿Por qué es mejor estar vivo que muerto? 5. Porque todos los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, es mejor estar vivo que muerto, porque estás consciente que vas a morir, dice el versículo 5, y puedes disfrutar de la vida, versículo 6. Además, el que ya murió no puede disfrutar obviamente nada en la vida aquí en la tierra. Desde este punto de vista, debido a esto, observen el 7. Observen lo que el Espíritu de Dios dice en el versículo 7. 3 mandatos. Primero, anda. En hebreo es un imperativo. Anda, segundo mandato. Y come, y nos dice cómo comer. ¿Qué comer? Tu pan, ¿cómo? Con gozo.
Y tercer mandato, bebe. Este es otro mandato, que tu vino, ¿cómo? Con alegre corazón. Oigan, hermanos, estos son mandatos que nos gusta escuchar, ¿no es cierto? Anda, come con gozo y bebe. ¿Por qué estos mandatos a comer y beber con gozo y alegría? Versículo 7, al final, vean esta verdad hermosa. Porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué significa esto? Esto es maravilloso, escuchen. Esto es lo que está diciendo el versículo 7. Disfruta de las bendiciones que Dios te da de comer y beber, porque esto demuestra que Dios en su gracia por adelantado le ha agradado concederte estas bendiciones temporales. De manera resumida, disfruta de las bendiciones temporales que Dios te da, porque esto demuestra que a Dios le agradó en su gracia común concedértelas. Disfrútalas. En un sentido, hermanos, es lo opuesto del versículo 1. ¿Se acuerdan? Ahí en el versículo 1 dijimos, mira, todo lo que puedas enfrentar es porque Dios así lo determinó. Todo. Todo. Y dice en el 1, sea amor o sea odio, sea agrado o desagrado a Dios. Pero aquí en el versículo 7 es agradable. A Dios le agradó. Y escuchen, hermanos, esto es gracia. Gracia, porque recuerden, gracia es favor inmerecido. Es que Dios nos muestre su amor, nos muestre su bondad sin que lo merezcamos. Y no lo merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo merecemos? Porque, versículo 3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón toda su vida. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahí está al final del 3. Después de esto se van a los muertos. Entonces, que Dios, versículo 7, diga, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Cómo puede un pecador hacer algo que agrade a Dios cuando, versículo 3, su corazón está lleno de mal? ¿Qué es esto? Gracia común. Gracia común, pero obviamente esto apunta a un dilema que aquí el Señor no resuelve aún, pero obviamente sabemos a qué apunta, como alguien dijo, aquí vemos la trayectoria que apunta a quién, a Cristo. Porque ¿quién es el único que hace posible esto? Cristo. ¿Cómo Dios nos puede ofrecer gracia? En Cristo. ¿Cómo puede Dios ser el que de manera temporal, digamos, refrene su ira contra el pecado que merecemos? Sí es su gracia común, pero al final va a resolver el llevar el pecado, ese pecado que merece ser juzgado específicamente para el creyente en Cristo. Pero entonces, hermanos, esto es gracia común. Dios en su gracia por adelantado le ha agradado concederte estas bendiciones temporales. Estos son regalos que Dios te ha concedido. Estos son regalos que Dios te ha concedido. Esto lo reitera allá atrás en Eclesiastés 2:24. Véanlo ahí en Eclesiastés 2:24 por un momento. Dice ahí, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Misma idea en Eclesiastés 3:13, véanlo. Eclesiastés 3:13. Y también que es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Hermanos, incluso los incrédulos que puedan ir a trabajar y disfrutar ahí cuando van a comerse un taquito de arrachera o su cabrito o su machacado, lo que quieran. Y al lado de ustedes o en el súper, cuando van a comprar todo lo necesario para prepararlo en casa o en un restaurante, ¿a poco ustedes como cristianos, cuando están disfrutando de eso, están rodeados de cristianos? En un restaurante, por ejemplo, o en el súper. Dicen, Señor, gracias, porque solo a los cristianos nos permites disfrutar de esta comida deliciosa. ¿Es así? No, es gracia común. Esto es Hechos 14:17, cuando Pablo le está hablando ahí a los paganos en Listra y les dice, escuchen, le está hablando incrédulos, los está evangelizando
Y les dice en Hechos 14:17, hablando del Señor, el Señor no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¡Qué bendición! Disfruta. El hecho de que puedas disfrutar de lo que comes y bebes no es pecado. No es pecado. Obvio, esto asume que el hecho de que hagas eso, cumplas con esto, no es pecado. Dios no te mandaría a pecar. Él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. ¿Se dan cuenta? Aquí da por sentado en el versículo 7 que no es que estás pecando de glotonería, no es que estás pecando de embriaguez. ¿Se dan cuenta? No es que está ahí el borracho o el que está ahí pecando de glotonería diciendo, bueno, pues aquí estoy porque Dios determinó por adelantado que le había agradado concederme estas bendiciones y las estoy disfrutando porque Eclesiastés 9:7 me mandó a hacerlo. No, obviamente no. Entonces, hermanos, esto es algo que nos motiva a la gratitud. Nos motiva a la gratitud. No importa, hermanos, recuerden algo importante. Somos pecadores. Por lo tanto, lo único que Dios nos debe, lo único que merecemos es su juicio, lago de fuego eterno. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que Dios nos debe. Que Dios no nos dé eso es gracia. Que Dios no nos dé eso es porque, versículo 7, nuestras obras son agradables a Dios. Es porque le ha agradado concedernos el no ser juzgados como lo merecemos. No olvidemos eso. Esto nos ayuda, hermanos, a cultivar la gratitud en los momentos más oscuros. Porque no importa lo que estemos sufriendo, y con esto, hermanos, no minimizamos el dolor, que quede claro. No estamos diciendo, no, que no. Oye, no te quejes. No, obvio, no peques, ¿no? Pero se entiende el dolor. No está mal expresar el dolor, la tristeza. Se entiende eso. En términos bíblicos no está mal. Por ejemplo, Job, cuando el Señor, recuerdan, le quitó sus posesiones, le quitó sus hijos y estaba en dolor profundo, como lo demostró en esa época, esas demostraciones de aflicción profunda que se rapó y todas las expresiones que hizo. No pecó Job, porque lo dice el texto, habiendo hecho eso, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová pecó, es el nombre de Jehová bendito, y dice el texto, en todo esto no pecó Job. Entonces, como lo vemos en otros textos, el mismo Señor Jesucristo, es posible estar triste sin pecar. Él es santo, inocente, sin mancha. Y Él, recuerdan en Getsemaní, estaba tan triste que su alma, dice ahí, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Le ves que pudo haber muerto de tristeza ahí? Estaba sudando gotas de sangre, literal, pero no pecó. Entonces, nos es difícil entender esto, claro, muchas veces porque somos tan dados al pecado y cruzamos la línea, ¿no es cierto? Es como de la santidad al pecado cruzamos la línea así, muchas veces, y ni nos damos cuenta a veces, ¿no? Del enojo santo, como dice Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay enojo pecaminoso y enojo piadoso. Te enojas, como el Señor se enojó, ahí lo manifestó cuando fue a limpiar el templo, ¿no es cierto? Y obvio no pecó, y volcó las mesas de los cambistas. Te debe indignar y enojar que Dios sea deshonrado y que el pecado se cometa, eso nos debe indignar, pero lo que más nos indigna muchas veces que es enojo pecaminoso, es ese enojo piadoso, pero el enojo pecaminoso es me enojo porque a mí me afecta algo, no hice lo que quise. Ese enojo pecaminoso está centrado en mí en lugar de estar centrado en Dios. Entonces, regresando aquí a este punto, necesitamos recordar con gratitud al Señor, no importa en la oscuridad en la que estemos. No olvidemos, hermanos, si no estamos en el infierno es por la gracia pura de Dios, y si estamos en Cristo ya ninguna condenación hay. Romanos 8:1, no perdemos la salvación, gracias a Dios. Entonces, recordar esto, hermanos,
nos puede motivar a la gratitud, aún en medio de la situación más difícil que estés viviendo en tu matrimonio, en tu trabajo. Recuerda, Dios no me ha dado lo que merezco. Dios no me ha pagado con lo que me debe. Y esto nos debe motivar a darle gracias a Dios, porque es gracia común. Y de nuevo, también una implicación de esto, ahí en el versículo 7, de nuevo, cuando dice, vean el texto, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es que a Dios le agrada que disfrutemos de las bendiciones temporales que nos da. A Dios le agrada que disfrutemos de las bendiciones temporales que nos da. No es pecado disfrutar de las bendiciones temporales que nos da. Por eso, por ejemplo, lo reitera 1 de Timoteo 6:17. Allí en 1 de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da, escuchen, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una gran bendición porque algunos de nosotros tenemos algunas tendencias legalistas ahí que pensamos, no, es que disfrutar es pecado. Y luego en el matrimonio, esto, hermanos, llega a ser una fuente de conflicto. Porque luego, en un matrimonio incluso creyente, tienes algunos creyentes en un matrimonio, un cónyuge, que bueno, está bien, buenas intenciones, quiere refrenarse, quiere controlarse y no le gusta, no quiere, digamos, le cuesta a veces trabajo por diferentes razones disfrutar de las bendiciones temporales que Dios le da, y al otro creyente dice, oye, pues ve, vamos a disfrutar, y puede haber conflictos. No tanto. Y hermanos, siendo francos como ustedes, en áreas, incluyendo el área de intimidad física, es un regalo del Señor, como lo es la comida y la bebida, siempre y cuando no lo idolices y no vivas para eso y lo mantengas en la perspectiva correcta. Aquí afecta otra vez la manera de pensar no bíblica muchas veces de religiones falsas, incluso bajo el nombre de cristianismo o del mundo, que ven muchas veces como virtuoso, como más espiritual, el que te abstengas de disfrutar de ciertos placeres que Dios te concede sin pecar. Eso se llama asceticismo. En Colosenses, esa era una de las herejías que Pablo estaba derribando. Y nos llega a pasar, hermanos, aún entre creyentes bien intencionados, que vemos como más espiritual el abstenerte de disfrutar de ciertas bendiciones. Llega a pasar, por ejemplo, con jóvenes que son solteros y creen que es más santo no buscar a alguien con quien casarse cuando Dios no los ha llamado a ser solteros. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 7, mejor es casarse que estarse quemando. También enseñarle eso a nuestros hijos. Entonces, este es un área donde, aplicándolo en el área de disfrutar lo que Dios nos da, siempre y cuando no peques, siempre y cuando no violes tu conciencia, disfruta de las bendiciones temporales que Dios te da en tu matrimonio, en la vida que tienes, obviamente considerando a tu cónyuge, pensando en tu cónyuge. El amor no busca lo suyo propio, pero disfruta, es una bendición de Dios, es un regalo del Señor, conforme otra vez estés cómodo en tu conciencia y no pienses que es más espiritual si no disfrutas de algo que podrías disfrutar. Bueno, para algunos yo sé que quizás esto es un poco como que, bueno, no es necesario, yo la vivo en la fiesta, pero de lo mejor, gracias al Señor, glorificando al Señor. Bueno, para algunos no es una lucha, hermanos, pero para algunos sí, por nuestros trasfondos, y algunos de nosotros, aún en nuestro matrimonio se ve, tienes cónyuges, algunos de nosotros venimos de trasfondos muy pecaminosos, de mucho pecado, y nuestro cónyuge viene, a lo mejor fue creado en una familia cristiana, y al de la familia que fue creado en familia cristiana, por ejemplo, puede disfrutar cierto tipo de música y disfrutar de ciertas cosas que el cónyuge de trasfondo ahí pagano dice, no, ¿cómo no? Pues ¿qué tiene? ¿No? Y es ponerse de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Y identificar
¿Qué dice la Biblia de esto? Al final, esa es la primera pregunta y la última. La autoridad es la Biblia, no la tradición, sino ponerse de acuerdo como cónyuges. A ver, ¿por qué te incomoda que oigamos esta música? ¿Por qué te incomoda que vayamos de vacaciones a tal lugar? ¿Por qué te incomoda que podamos estar juntos como matrimonio de esta manera? ¿Por qué te incomoda tal o cual situación? Oye, no es pecado y el otro sí dice, oye, no, sí es pecado. A ver, ¿dónde dice capítulo y versículo correctamente interpretado? ¿No? Y si no es pecado, bueno, entonces entra el área de opinión, es un área de opinión, es un área de gusto, y ponerse de acuerdo, buscar agradarse el uno al otro, poner al otro antes que a mí mismo. Romanos 15 en el área de preferencias. Y también considerar ahí, a lo mejor hay cosas que no son pecado, disfrutar de algo no es pecado, pero si a tu cónyuge esté incómodo tu cónyuge en eso, cede. No porque lo puedes hacer, lo tienes que hacer. Cede, agrádalo, porque se siente incómodo, aunque no es pecaminoso, por la razón que sea. Algo pasó en su pasado y le cuesta trabajo, aunque entiende que no es pecado hacer algo. Bueno, para él o para ella le incomoda, entonces cede y tranquilo, reconoce que no es pecado, pero por amor a ella, pues no disfrutas de tal o cual bendición temporal que Dios te da, ¿no? Bueno, muy bien, hermanos. Es un buen momento para pausar aquí para el siguiente descanso.